Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por dedicarnos el tiempo el día de hoy. Como Cristian ya ha indicado, el día de hoy quiero hablar acerca del secreto del éxito del ganadero lechero. Si ustedes tuvieron oportunidad de participar conmigo el año pasado, en el curso que presenté el año pasado sobre ganado lechero, también por este medio, se van a dar cuenta que mis presentaciones son un poquito diferentes a las que normalmente estamos acostumbrados. Así que sin más ni más, en mi primer diapositiva yo voy a revelar cuál es el secreto. Así que el secreto lo van a saber ustedes de entradita. El secreto es producir con mucho sudor la mejor fuente de fibra posible. De esa manera vamos a poder alimentar a la vaca lechera como lo que es, un herbívoro. De nuevo, vamos a producir con mucho sudor la mejor fuente de fibra posible. Desafortunadamente, por, en mi opinión, razones mal entendidas, hemos decidido que hay que darle de comer al ganado grano, y muchas veces en cantidades muy altas, y vamos a hablar un poquito de todo ello. Hoy me gustaría empezar con unas definiciones. Quiero hablar acerca de los nutrientes principales para el ganado lechero, y mi enfoque es composición de la fibra, digestión de la fibra. Quiero proveer el objetivo de este curso y concluir con los detalles de las siguientes 8 clases del curso. La primera definición, un herbívoro. Un herbívoro es un animal que se alimenta de vegetales y especialmente de hierbas. Y como ustedes pueden ver en la caricatura que tengo ahí, pues los herbívoros incluyen una gran cantidad de animales. Hay osos panda, por ejemplo, hay camellos, hay bisontes, hay búfalos, hay de todo. Y a nosotros lo que nos interesa es el rumiante. El rumiante es un mamífero de los grupos de los artiodáctilos patihendidos que se alimentan de vegetales, carecen de incisivos en la mandíbula superior y tienen el estómago compuesto de 4 cavidades. Ejemplo de camello son el camello, el toro, el carnero, la oveja, etc. ¿Quién decidió alimentar al ganado lechero con granos? Todos y cada uno de nosotros hemos participado de esa decisión. Cada uno de nosotros somos responsables de haber incorporado granos en la alimentación del ganado lechero. La parte más bella de los rumiantes es que los rumiantes pueden convertir plantas no aptas para el consumo humano, ni para el consumo de animales no rumiantes, tales como las aves, como cerdos, como peces, en productos que pueden ser utilizados por el humano. Ejemplo, carne, leche, energía, fuerza, sea para locomoción, sea para arar el campo, sea para lo que necesitemos. Y por último, el cuero. Entonces estamos convirtiendo materia vegetal que de otra manera no tendría uso alguno en algo que el humano pueda llegar a utilizar a plenitud. La alimentación de rumiantes con granos se popularizó debido a que el humano hoy día espera de la vaca lechera un rendimiento mayor de lo que ella fue diseñada. Originalmente la vaca fue diseñada para producir suficiente leche para asegurar la sobrevivencia de la especie. En otras palabras, ella debe producir suficiente leche para su becerro, para su becerra. ¿Cuánta leche? Más o menos la becerrita en su momento pico de consumo de leche, si la vaca estuviese a pastoreo, consumiría alrededor de unos 9 o 10 litros de leche. Para eso es que la vaca fue diseñada,
La vaca no tiene necesidad o no tiene razón de producir más de esa cantidad de leche. Quiere asegurarse que su reemplazo pueda sobrevivir y desarrollarse. Sin embargo, hoy día los humanos tenemos expectativas bastante más grandes que eso. Yo sé que en Chile y en Argentina hay hatos que ya están produciendo más de 40 litros diarios. En Estados Unidos me ha tocado la fortuna de trabajar con hatos que producen 52 litros diarios en promedio. Entonces estamos exigiendo de esta vaca bastante más de lo que ella fue diseñada. Y por otro lado, también nuestra incapacidad de proveer suficiente energía para llenar los nuevos requisitos nutricionales de esta vaca lechera que es altamente productora. Entonces hemos tomado la decisión que esa falta de energía la vamos a suplir a través de granos. Algunos problemitas que presenta la alimentación de rumiantes con granos. En muchos países, sobre todo en América Latina, el proveer los granos es una competencia directa con el humano. En América Latina, el humano va a consumir mucho de los granos, especialmente el maíz. El humano lo va a consumir directamente, sin necesidad de que sea transformado a través de un animal. Por otro lado, hemos puesto al rumiante en una posición donde ahora compite con animales monogástricos por los mismos recursos. Pero quizá lo más problemático de todo es que al alimentar a los rumiantes con dietas que contengan grano, hemos tenido un sinnúmero de problemas de salud, problemas podales, problemas gastrointestinales, problemas inmunológicos y problemas reproductivos. Y yo creo que de estos 4 problemas se derivan cualquier otro problema que podamos tener con, la vaca lechera. Desde los años más o menos 40, al terminar la Segunda Guerra Mundial, por ahí, a los 90, el potencial genético del ganado lechero era mucho mayor que nuestras habilidades como gerentes. No poseíamos ni insumos ni tecnología y mucho menos el conocimiento adecuado para poder llenar los requisitos para que la vaca lechera produjera a su potencial genético. Hoy día contamos con nuevas tecnologías y un mejor entendimiento de la vaca lechera, lo cual nos permite que la vaca exprese su potencial genético. Una pequeña reseña acerca de la evolución de la alimentación de la vaca lechera. Los granos se incluyeron en la alimentación de la vaca lechera hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, ese periodo entre la Segunda Guerra Mundial y principios de los 50. Ahí es cuando empezó el uso de granos, sobre todo aquí en Estados Unidos y en Europa. En ese entonces se empezaron a ofrecer dietas que contenían 50%, la mitad o más de grano. A mí me tocó experimentar en las décadas de los 80s y de los 90s, pero esa era una tendencia que venía desde los 70s, que las dietas, sobre todo para animales en clima cálido, únicamente contenían 30% de forraje. De nuevo, 70% de grano, 30% de forraje. Hacia mediados finales de los 90 empezamos a recapacitar, teníamos demasiados problemas de salud y la nueva idea fue que debíamos incluir el forraje a un mínimo del 40% de la ración. También en los 90 empezaron a surgir nuevas tecnologías, sobre todo en el manejo y la genética de los forrajes, para producción de semilla para forrajes, que nos han permitido tener un mejor manejo y lograr forrajes de mayor calidad. Ejemplos de estas tecnologías
son manipulaciones genéticas, que hay dos que son muy importantes para nosotros. Uno, reducir el nivel de lignina en maíz y reducir el nivel de lignina en alfalfa. A principios de los 2000 empezamos ya a hablar que tal vez la dieta de la vaca lechera debiese contener un mínimo de un 50% del forraje. Y fue una etapa de transición. Vimos que sí podíamos lograrlo, que podíamos lograr un animal más sano. Y tal vez a partir del 2010 aproximadamente empezamos a alimentar mayor cantidad de forraje, un 55. Hoy día yo diría que la mayor parte de la gente está tratando de alimentar forrajes en una cantidad que sea equivalente del 50 al 60% de la dieta. ¿Qué nos espera para el futuro? Mi visión es que podamos llegar a ofrecer dietas que contengan un mínimo de 70% de forraje. Ahora, cuando yo ofrezco estos números, por favor, no lo tomen al pie de la letra. Cuando digo 70 para mí es lo mismo que 2/3 o el 67%, y es lo mismo que el 72%. A lo que voy, el punto es, debemos de cambiar nuestro pensamiento y basar la producción de la leche en forrajes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Proveyendo a la vaca el alimento que ella mejor puede utilizar. Forrajes con fibras de digestibilidad óptima. Y en el curso vamos a discutir qué es esta digestibilidad óptima. Y vamos a necesitar de complementar los nutrientes que faltan, los cuales van a provenir tanto de subproductos y granos. Creo que tenemos que empezar a dejar de hablar de suplementos, de alimentos concentrados, y tenemos que empezar a pensar en complementos, alimentos complementarios, complementarios a la calidad y cantidad de forraje que nosotros poseamos a nivel de la ganadería. En este momento muchas veces hablamos de alimentos balanceados o de alimentos o de suplementos energéticos o de otro tipo, y yo creo que nuestra manera de pensar tiene que evolucionar y tenemos que irnos adecuando para lograr la meta de alimentar a las vacas principalmente en base a forrajes. Entre los nutrientes principales que la vaca necesita, me voy a extender un poco y voy a hablar acerca del agua. ¿Por qué quiero hablar del agua en este tipo de presentación? Desafortunadamente, el tema del agua únicamente lo tocamos en dos situaciones: o cuando nos falta o cuando la calidad del agua es realmente pésima. Entonces ahí nos preocupamos, pero realmente día a día, muy pocas veces pensamos acerca del agua. El agua básicamente asumimos que está disponible. El agua es el nutriente requerido en mayor cantidad. Es requerido para todos los procesos metabólicos: transporte de nutrientes, digestión y metabolismo de nutrientes, para eliminar desperdicios, para eliminar el calor, para mantener el balance de fluidos y iones, para el desarrollo del feto. El nutriente más esencial por su cantidad es el agua. Es el único nutriente que participa en absolutamente todo lo que es el metabolismo animal. Como indiqué, el agua es quizá el nutriente más ignorado, tanto en cantidad y en calidad. Debemos recordar que el cuerpo de la vaca está compuesto de 2/3 partes de agua en base al peso vivo. El animal básicamente tiene 3 fuentes de agua. La principal
es el agua de bebida. La segunda fuente, los alimentos, van a proveer un poco de agua también. Y en menor cantidad hay una producción metabólica de agua dentro del cuerpo de la vaca. Algo que debemos recordar es que el agua se consume de 2 a 5 veces la cantidad de alimento. ¿Qué quiere decir ello? Que si la vaca nos está consumiendo 20 kilos de materia seca, el agua va a ser consumida en una cantidad aproximada de 100 litros. Claro, esto va a variar si hay calor, si hay frío, va a haber modificaciones a esto, pero en general 2 a 5 veces el consumo de la materia seca es lo que el animal va a consumir en cantidad de agua. El agua se excreta principalmente en una vaca lechera por la orina y la leche. Va a haber una excreción también a través de las heces, de la saliva, del sudor y de la respiración por medio de vapor. Así que solo quería yo enfatizar el agua como nutriente esencial para la vaca lechera, y mi razón es que casi nunca hablamos de agua, es un nutriente ignorado completamente, como indiqué, a menos o que nos haga falta o que su calidad sea muy mala. Las proteínas son alimentos conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y las proteínas yo las abrevio con estas siglas CHON o CHON. Las proteínas están conformadas por cadenas de aminoácidos. Y aquí he procedido a listar los 10 aminoácidos esenciales. ¿Qué significa que son aminoácidos esenciales? Esto significa que se deben suplir a través de la dieta, puesto que el animal no los puede producir por sí mismo. En total hablamos aproximadamente de 20 aminoácidos que son requeridos por el cuerpo. De ellos, más o menos la mitad, 10, son considerados esenciales y los otros 10 no esenciales porque pueden ser producidos a través de procesos metabólicos dentro del cuerpo animal. Fuentes de proteínas, pues principalmente tenemos a los forrajes. En cuanto a rumiantes se refiere, podemos hacer uso del nitrógeno no proteico, urea. Yo sé que en América Latina la urea es algo que a la gente no le gusta utilizar, excepto bajo circunstancias excepcionales, tales como un incremento descomunal a las harinas proteínicas. Las harinas proteínicas por lo general son subproductos de semillas utilizadas para la producción de aceite. Así tenemos harina de soya, harina de algodón, de girasol, entre otras. Lípidos. Los lípidos proveen energía en formas de ácidos grasos, los cuales no son solubles en agua. Dos fuentes principales, tenemos lípidos de origen animal y lípidos de origen vegetal. El principal lípido que se consume es el triglicérido, el cual son 3 ácidos grasos más que están adheridos a una molécula de glicerol. En el rumiante se habla mucho de ácido graso libre. ¿Qué quiere decir un ácido graso libre? El ácido graso libre no está esterificado o unido al glicerol. En general, los animales no rumiantes, los monogástricos, estamos hablando cerdos, aves, humanos, no somos muy buenos en utilizar los ácidos grasos libres. Y el rumiante, según lo que entendemos, lo puede utilizar sin ningún problema. Y es más, la mayoría de suplementos energéticos hoy día se suple
grasa como un ácido graso libre y no como un triglicérido. ¿Qué fuentes tenemos de lípidos en la dieta? Los forrajes. Los forrajes no suplen una gran cantidad, más o menos el 3% de la materia de la materia seca de un forraje está compuesta de lípidos. Luego, pues tenemos las grasas y los aceites, las grasas de origen animal y los aceites de origen vegetal. Los minerales son compuestos inorgánicos que son requeridos para el buen funcionamiento del cuerpo animal. Los agrupamos en dos grupos de acuerdo al nivel de inclusión en la dieta. Tenemos los macrominerales, los cuales se añaden en cantidades de gramos por día, y también tenemos los microminerales, los cuales se añaden en cantidades de miligramos por día. Vitaminas son sustancias orgánicas esenciales en pequeñas cantidades para un metabolismo normal, el crecimiento, la salud y la sobrevivencia del animal. En general, las vitaminas las agrupamos en dos grupos: las liposolubles o solubles en grasas, que son la ADEK, y las hidrosolubles, que en general son parte del complejo B y la vitamina C. Por último, tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos son alimentos conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Yo los abrevio como CHO, CHO, de manera que la diferencia entre las proteínas y los carbohidratos es que las proteínas contribuyen nitrógeno, lo cual no es contribuido por los carbohidratos. Su función es proveer una fuente de energía. ¿De qué manera? A través de azúcares, fructosa, por ejemplo, a través de almidones. Por ejemplo, una fuente muy importante del almidón es el grano del maíz. Y en el caso del rumiante, mucha energía es derivada de la fibra, la cual es suplida por forrajes. Lo que es interesante de todo esto es, para todo lo que yo he mencionado hasta este momento, todos los nutrientes que puedan ser proveídos por el forraje, en general tenemos una alternativa, excepto para la fibra. Si no tenemos un forraje que nos supla una fibra adecuada, no tenemos sustituto, no hay un reemplazo. Hay quien me va a decir, sí, hay ciertos subproductos, por ejemplo, cascarilla de soya o la pulpa de los cítricos o la pulpa de la remolacha azucarera. De acuerdo, pueden ser unas fuentes de fibra que parcialmente, pero no totalmente, pueden sustituir a la fibra del forraje por periodos relativamente cortos. Si un animal no tiene forraje en suficiente cantidad, fibra proveniente de forraje en suficiente cantidad, no va a poder sobrevivir a largo plazo. Este es un pequeño esquema donde mi objetivo es poder explicar la composición de los carbohidratos en las plantas y tratar de relacionarlas con algunos conceptos con los cuales estamos familiarizados, porque muchas veces estos conceptos nos los proveen los análisis de laboratorio de dichos forrajes. Básicamente, las plantas están compuestas de un contenido celular y de una pared celular. Si vemos que es el contenido celular, es lo que está todo incluido debajo de la línea en morado, lo cual incluye ácidos orgánicos, azúcares, fructosa,
almidón, y la pared celular está compuesta de pectinas, betaglucanatos, hemicelulosa, celulosa y la lignina. Vamos a ver que hay algunos reportes que nos indican CSE. CSE quiere decir carbohidratos solubles en etanol. Carbohidratos solubles en etanol incluyen los ácidos orgánicos, las azúcares y parte de la fructosa. El otro término es CSA o carbohidratos solubles en agua, y los carbohidratos solubles en agua van a incluir los ácidos orgánicos, las azúcares y la fructosa en su totalidad. Los carbohidratos no estructurales en adición van a incluir el almidón, y los carbohidratos no fibrosos en adición van a incluir las pectinas y el betaglucano. Mientras que cuando vemos la pared celular, que es la pectina, el betaglucano, la hemicelulosa, celulosa y lignina, la fibra detergente ácido está compuesta de celulosa y lignina, y la fibra detergente neutro además incluye hemicelulosa. Así que esto es una pequeño resumen de la composición de los carbohidratos en una planta. Digestibilidad de dichos carbohidratos. El contenido celular, por lo general, es una digestibilidad alta. En este momento yo la estimaría 90% o mayor al 90%. Sin embargo, la pared celular tiene digestibilidades variables, y más bien yo le llamaría digestibilidades bajas a medias. Esta digestibilidad depende de la madurez de la planta. La hemicelulosa tiene una digestibilidad media, 20 a 60%. La celulosa, una digestibilidad baja a media, y para ello, para digerir la celulosa, es que necesitamos los microbios del rumen. Y esta digestibilidad, pues la calculo en 10 al 50%. Y la lignina tiene una digestibilidad muy baja a nula, menos del 5%. Si alguien me quiere decir, oh no, la lignina tiene menos del 1%, ningún problema. Es una digestibilidad muy baja o nula. La lignina tiene una importancia estructural muy grande. La lignina es lo que le da la rigidez a los tallos. Una planta sin lignina no puede erguirse de manera vertical. Los árboles, por ejemplo, van a contener una mayor cantidad de lignina que una hierba, que un pasto. Los forrajes o pastos tropicales contienen un alto nivel de componentes de la pared celular: fibra detergente neutro, fibra detergente ácida, lignina, los cuales son bajos en energía, proteína, azúcares, digestibilidad. Razones para ello, pues son razones genéticas y sobre todo el manejo que se le da a dichos forrajes. La digestibilidad de los pastos tropicales puede ser manipulada por medio del manejo hasta cierto punto. ¿De qué manera? Observando la madurez al momento de cosecha, fertilización, renovación de los pastos, genética y el programa de riegos. Este es un ejemplo de maíz tropical. Este es un maíz que yo tuve la oportunidad de traerme unas semillas desde Guatemala y las sembré este verano aquí en Wisconsin. Como pueden ver, es un maíz altísimo, 3,5 metros de altura o más. Resultó que era un maíz
de un periodo de crecimiento muy largo, 180 días. Estamos acabando el mes de septiembre. El maíz lo sembré el 24 de abril y ni siquiera tengo espiga. No voy a producir absolutamente nada más que forraje. No hay grano, nada de grano. Por lo tanto, yo cuestiono si este tipo de maíz crecido bajo las condiciones mías aquí en Wisconsin, si podría ser ensilable. No tengo idea, no lo creo. No va a ser un forraje que tenga ningún tipo de azúcar, ciertamente ningún tipo de almidón para poder ser ensilado con éxito. Producir leche en base a pastes tropicales es muy difícil o imposible, a menos que tengamos un cambio en el pensamiento y nuestra actitud de trabajo. Aquí lo que estoy mostrando es cuál es el cambio de actitud que debemos tener. En la parte inferior tenemos, no lo voy a hacer, no lo hago. Luego nuestra actitud va siendo modificada y busco excusas. Ahora digo, no puedo hacerlo. Mi actitud se modifica aún más y ya pienso, hey, quiero hacerlo, me parece interesante, quiero hacerlo. La siguiente fase, ¿cómo lo hago? Luego decido, voy a tratar de hacerlo. Puedo hacerlo. Lo voy a hacer y sí se pudo. Sí se pudo. Entonces, para producir leche bajo condiciones tropicales, sí se puede, pero tenemos que hacer un cambio muy grande en la manera como estamos pensando el manejo de nuestros pastos. Por ejemplo, a mí me da tristeza, hay veces que he logrado visitar ganaderías donde, por ejemplo, tienen pasto elefante y esperan a que el pasto elefante llegue a 2 metros y medio de altura antes de poderlo cosechar. Para cuando ese pasto elefante es cosechado, básicamente todos los nutrientes se esfumaron y han sido convertidos en lignina. Básicamente ese pasto va a ser excepcional para producir estiércol, pero para producir leche no va a contribuir en mayor cantidad. ¿Qué quiere decir ello? Que tenemos que reducir el intervalo entre cortes. Para poder reducir el intervalo entre cortes, hay que irrigar, hay que fertilizar, hay que resembrar esos campos con mucho mayor frecuencia. Se necesita un cambio de actitud completo al que estamos acostumbrados. El objetivo que todos debemos tener es llevar a la boca de la vaca el máximo valor nutritivo del forraje que ha sido producido en el campo por medio de su preservación. Recordemos que al momento que cosechamos un forraje, la calidad de ese forraje empieza a deteriorarse. En cuanto cosechamos un forraje, el forraje empieza a deteriorarse. Entonces necesitamos preservarlo lo mejor posible para llevar a la boca de la vaca el máximo valor nutritivo del forraje tal como fue producido en el campo. Para ello vamos a tener 8 clases. Entiendo que Cristian va a hablar un poquito más a fondo acerca de las 8 clases que vamos a tener, pero aquí están listadas los 8 temas que vamos a ver en cada una de las clases. La semana entrante vamos a hablar acerca de la preservación de forrajes y vamos a hablar un poco de enificación y ensilado. El resto de las 7 clases nos vamos a enfocar en lo que es la preservación de forrajes por medio del ensilado. Y ahí podemos ver cada uno de los temas que vamos a tratar. De nuevo, ¿cuál es el secreto? Producir con mucho sudor,
la mejor fuente de fibra posible. Si alguien estaba esperando que yo iba a poder decirles, abran un envase de X o Y producto y con eso van a arreglar todo, olvídense. Dicho producto no existe. No hay nada que sustituya al trabajo con sudor. Así que las siguientes 8 charlas van a ayudar a canalizar ese trabajo y ese sudor para el beneficio de la vaca. Así que les agradezco mucho su atención. Si se puede enriquecer el ensilado con leguminosas, ¿de qué porcentaje? Sí se puede enriquecer el ensilaje con leguminosas. En mi opinión, yo preferiría no enriquecer un ensilado, sino por el contrario, crear 2 tipos de silo. Un silo de leguminosas y un silo de cualquier pasto, cualquier otro tipo de forraje, gramínea por lo general, que tengamos. Porque, en mi opinión, yo quiero tener control de la alimentación. Y como nutricionista, yo quiero poder determinar al momento de formular la ración cuánto de cada uno de estos ensilajes, basado en análisis reales de cada uno de estos ensilajes, cuánto de ello necesito ofrecer al grupo de vacas en ese momento. De que se puede hacer, se puede hacer. Preferiría yo no hacerlo. A ver, un artículo respecto a los conejos: ¿sería viable el proceso de ensilado para alimento en cuyes? El ensilado en cuyes yo creo que sí podría trabajar. Necesito ver, yo creo que tengo un poco de información al respecto. El ensilado en conejos funciona muy bien. La diferencia entre un cuy o un conejo y el rumiante es que son animales de fermentación postgástrica, después de el estómago, mientras que los rumiantes son de fermentación pregástrica. Al igual que los caballos, son de fermentación postgástrica. Por la razón que sea, en Estados Unidos no les gusta ofrecer ensilaje a los caballos, pero en Europa es un ingrediente sumamente común en la alimentación de caballos. Yo tengo experiencia con alimentar conejos y no hemos tenido razón de dudar en la utilización de ensilaje en conejos, así que no veo yo razón por la que el cuy no lo pudiera utilizar. ¿Qué piensa usted sobre la pollinaza para el alimento del ganado? La pollinaza es una fuente de nitrógeno no proteico. Hay básicamente 2 tipos de pollinaza. La pollinaza puede ser de animales en jaula, básicamente es una pollinaza limpia. La otra es pollinaza de animales en piso, la cual va mezclada usualmente con viruta o aserrín, que es la cama que le ponen a las aves. Si se va a utilizar pollinaza, preferiría la pollinaza de animales de jaula y no la pollinaza que ya viene mezclada con viruta o aserrín. Un problema muy grande de alimentar pollinaza en ganado es que puede transmitir enfermedades. Una de ellas puede ser la salmonela y quizá la más prevalente es la coccidia. Entonces, por esa razón, la pollinaza por lo general en Estados Unidos la dirigimos a la alimentación de reemplazos y no de animales en producción, y se le hace un tratamiento a la pollinaza donde se le agrega monensina sódica o la Solacid para tratar de eliminar un poco el riesgo de transmitir la coccidia.
En cuanto a a la conservación de forrajes, ¿cuál es el método más adecuado para la conservación de pastos? Todo esto va a depender del clima y es parte de lo que quiero discutir en la charla siguiente, el próximo lunes. La enificación, ningún problema. Se puede conservar el pasto perfectamente a través de enificación, pero tenemos mucho riesgo de mal clima. Mal clima puede ser lluvia, puede ser exceso de sol, puede ser exceso de viento. Estos son tres factores que nos impiden enificación de pastos de manera adecuada. El ensilado reduce mucho el riesgo del mal clima. Entonces va a haber lugares donde no hay más alternativa que ensilar porque no se puede enificar. Un ejemplo sería la parte sur de Chile, por allá por Osorno, donde llueve muchísimo. Ahí el ensilado es probablemente la mejor manera, pero sin saber la ubicación y las condiciones de cada quien, depende del clima que cada quien eh, tenga y depende de la maquinaria que cada uno tenga disponible. En cuanto a la conservación de forrajes, ¿cuál es el método más adecuado para la conservación de pastos como el Mombasa? De nuevo, he visto el Mombasa ensilado y lo he visto también enificado. De nuevo, para disminuir problemas con el clima, eh, el ensilado puede ser una buena opción, pero si sabemos enificar, se puede preservar a través de inificación también, asumiendo que el clima va a colaborar. Si se usa proteína bypass en la ración, la proteína bypass hoy día en Estados Unidos es un ingrediente común, casi todo el mundo lo utiliza. El problema que se vio hace algunos años es que estábamos ofreciendo tanto nivel de proteína bypass que no estábamos ofreciendo suficientes fuentes de amonia para los microbios en el rumen y por lo tanto no obteníamos una buena digestión de los forrajes. Entonces, ningún problema con hacer utilización de proteínas bypass siempre y cuando llenemos los requisitos de amonia que los microbios ruminales necesitan. Pregunta es si en este curso se hablará solo de ensilajes de maíz y sorgo o si se verán otro tipo de forrajes. En general voy a hablar de maíz y de alfalfa, pero voy a hacer uso de ejemplos de otros tipos de forraje. En general, en términos generales, lo que se habla de maíz se puede aplicar al sorgo. Las diferencias son mínimas. Entonces, maíz o sorgo yo los considero muy similar para las técnicas de preservación. La alfalfa y los pastos en general utilizan las mismas técnicas, los mismos conceptos, solo hay que adecuarlo al pasto, pero el concepto va a ser muy similar. Así que la mayor parte va a ser tratando de cubrir maíz y alfalfa, pero quiero hacer la salvedad que los conceptos de uno u otro son aplicables a muchos otros. Y cada vez que yo pueda sacar a relucir ejemplos de otro tipo de pastos que no sean maíz y alfalfa, lo haré. Pero invito a que ustedes hagan las preguntas que deseen. Si tienen pastos específicos que quieren discutir, ningún problema, los podemos discutir. ¿Cuál sería el mejor tipo de alimentación en equinos? Esa es no sé si eso significa alimentación de ensilaje, alimentación de pastos. El problema principal con los equinos son los cólicos. Y la razón de los cólicos es que estamos tomando conceptos aplicados al humano y los tratamos de aplicar a un caballo. Por ejemplo,
A nosotros nos gusta tener 3 comidas bien definidas durante el día: desayuno, almuerzo y cena. Y desafortunadamente a los caballos los tratamos de alimentar de igual manera. Les damos desayuno, almuerzo y cena. Si observamos un caballo en pastoreo, el caballo tiene acceso a alimento todo el día, 24 horas. El caballo come cuando quiere, no come comidas tal como el humano lo hace. Y muchos de los cólicos y muchos de los problemas que tenemos es simple y sencillamente el manejo de la alimentación del caballo. ¿Cuál es la mejor? La que más se asemeje al ambiente natural de ese caballo. El proceso de fabricación de alimento concentrado en pellet difiere mucho del ensilado. Nada que ver, nada que ver. Son totalmente diferentes. El pellet, alimentos pelletizados, básicamente están compuestos de muchos subproductos del procesamiento de granos para un sinfín de número de cosas, mientras que el ensilaje pues es una fuente de fibra principalmente, y si estamos hablando de ensilaje de maíz, también lleva almidones, pero en menor proporción. Son dos cosas totalmente diferentes. El proceso del pellet no lleva un proceso de fermentación, y el ensilado está basado en el éxito de un proceso de fermentación. La siguiente pregunta es: si un ensilaje de maíz con un corte uniforme menor al de 1 pulgada puede generar una baja en la producción de las vacas. Esto tendríamos que ver dos cosas: que también se pudo compactar ese ensilado, y dos, que también está rumiando la vaca. Si la vaca no está rumiando, obviamente lo que hicimos al picar el forraje a ese nivel es que no dejamos ninguna fibra efectiva, lo cual no obliga al animal a rumiar. Al no haber rumia, hay menor digestibilidad de dicho forraje, de dicha fibra. Estado óptimo de cosecha de avena para ensilar. Estoy dedicando una clase para determinar el punto de madurez óptimo para la cosecha de cada uno de estos forrajes. Recomendable incorporar urea en la conservación de forraje verde. De nuevo, a mí no me gusta incorporar urea en la conservación del forraje. A mí me gusta ofrecer la urea directamente en la dieta, parte de la ración. Entonces prefiero mantener yo ciertos ingredientes separados y al final unirlos todos al momento de alimentar al animal. Al ensilaje de maíz se le agrega yogur. ¿Para qué sirve? Hasta donde yo sepa, no se le agrega yogur. El yogur en sí lo que estaría supliendo son bacterias productoras de ácido láctico, y en lugar de hacer uso de yogur, tenemos maneras más baratas de hacerlas por medio de inoculantes microbianos que son utilizados en la confección de ensilajes. Y voy a dedicar una de las charlas acerca de aditivos y productos que se pueden utilizar para la confección de ensilajes. Una pregunta acerca del 70% de la cantidad de forraje en la dieta, si esto puede ser 100% maíz o no. Recordemos que el ensilaje de maíz es alto en energía, bajo en proteína, y esto lo tenemos que complementar con forrajes que sean altos en proteína, bajos en energía. Entonces, por lo general, no se va a dar ni uno ni otros. Por lo general, va a ser una mezcla, y las proporciones van a ser dictadas en base a lo que cada forraje provea y a las necesidades del animal.
Así que con ello, Cristian, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Cristian, adelante. Sí, Luis, solo había una última pregunta de Joel Díaz para cerrar. ¿Cuál es su opinión acerca del ensilaje de hoja de caña de azúcar a su punto de cosecha de ciclo de un año? A su punto de cosecha para la producción de azúcar o a su punto de cosecha para utilización como forraje. Me imagino que es como desperdicio después de haber cosechado la caña para producción de azúcar. Sí, ahí mencionó azúcar. Ok. Por lo general, cuando estamos hablando de utilizar caña para la alimentación de vacas lecheras, estamos produciendo caña como un forraje para la producción de vaca lechera y no como un subproducto de la producción de algo más. Se puede utilizar, pero va a ser una planta excelente productora de estiércol porque va a tener baja digestibilidad. Básicamente sería una fuente de una fibra sazona de baja digestibilidad. Si yo pudiera evitarlo, lo quisiera evitar. Cuando cultivamos caña para producción de forraje en un clima tropical, esa caña la vamos a estar cosechando entre 8 y 10 veces al año. Entonces va a ser una caña bien tiernita. No es, aunque es la misma planta que se utiliza para la producción de azúcar, no es el mismo punto de madurez que se utiliza para la producción de azúcar. Muchas gracias, muy feliz noche, muchas gracias a todos por su atención.